Buenos días, mi nombre es Patricia Teneo y le voy a hablar de lo que son los reflejos autónomos y la estimulación de órganos aislados en ciertos casos. Primero le voy a hablar de lo que son los reflejos autónomos. Estos son reflejos que se desarrollan en el sistema nervioso vegetativo. El mecanismo de los reflejos autonómicos es semejante a los de la vida de relación. La única diferencia radica en los centros donde tiene lugar su integración, que son los centros simpáticos y los centros parasimpáticos, y que en la vía eferente que intercala una neurona ganglionar situada en la cadena ganglionar simpática paravertebral o bien en los ganglios perivertebrales, y en el caso del parasimpático se sitúa dentro de la pared de la misma víscera que éste inerva. Ahora, la actividad refleja autónoma es la encargada de regular las funciones tanto viscerales como endocrinas. Muchas funciones viscerales del cuerpo están reguladas por lo que son los reflejos autónomos. A lo largo de la exposición le explicaré su relación con cada sistema orgánico. Primero están los reflejos autónomos cardiovasculares. Bueno, estos varios reflejos del aparato cardiovascular sirven para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Uno de ellos es el reflejo vasoreceptor, junto con otros reflejos cardiovasculares, Ahora, en pocas palabras, los receptores para el estiramiento, llamados vasoreceptores, están situados en lo que son las paredes de varias arterias importantes. Entre ellas está la arteria carótida interna y el callado de la aorta. Su extensión, debido al aumento de la presión, transmite señal hacia el tronco del encéfalo, donde inhibe los impulsos simpáticos destinados al corazón y los vasos sanguíneos, y excitan el parasimpático. Estos permiten el descenso de la presión arterial hasta su normalidad. Siguiente están los reflejos autónomos digestivos. La parte superior del tubo digestivo y del recto están controlados sobre todo por los reflejos autónomos. Por ejemplo, el olor de un alimento apetitoso o la presencia de comida en la cavidad oral pone en marcha unas señales que van desde la nariz y la boca hasta los núcleos salivales, glosofaringio y vagal del tronco del encéfalo. Estos núcleos a su vez envían impulsos a través de los nervios parasimpáticos hasta las glándulas secretoras de la boca y del estómago. Esto lo que da lugar a la producción del jugo gástrico, a veces incluso antes de que la comida entre a la boca. Cuando las heces llenan el recto, en el extremo opuesto del conducto digestivo, los impulsos sensitivos desencadenados por el estiramiento de este órgano se mandan hasta la porción sacra de la médula espinal y el parasimpático sacro devuelve una señal refleja hasta las partes distales del colon. Estas señales producen una potente contracciones peristálticas que causan lo que es la defecación. Y ahora, otros reflejos autónomos. Bueno, está el vaciamiento de la vejiga urinaria, que este está controlado de la misma manera que la del recto. El estiramiento de este órgano envía el pulso hasta la médula sacra y esto a su vez genera las contracciones reflejas de la vejiga y la relajación de los esfínteres urinarios, lo que facilita lo que es la micción. También son importantes los reflejos sexuales, que se ponen en marcha a partir de los estímulos psíquicos originados en el cerebro, así como la estimulación de los propios órganos sexuales. Los impulsos procedentes de estas fuentes convergen en la médula sacra, y en que en el caso del varón, para ponerlos como ejemplo, primero da lugar lo que es la erección, una función sobre todo parasimpática, y después la eyaculación, que es una parte de la función simpática. Estimulación de órganos aislados en ciertos casos y estimulación masiva en otros por parte del sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático responde en ocasiones mediante una descarga masiva. Ahora, en algunos casos, casi todos los componentes del sistema nervioso simpático descargan a su vez formando una unidad completa, un fenómeno llamado descarga masiva. Esto sucede cuando se activa el hipotálamo ante situaciones de miedo, temor o ante un dolor intenso. El resultado consiste en una amplia reacción por todo el cuerpo, llamado respuesta de alarma o de estrés. En otros momentos, la activación afecta porciones aisladas del sistema nervioso simpático y algunos ejemplos más importantes son 1. Durante el proceso de regulación térmica, el simpático controla la sudoración y el flujo sanguíneo de la piel sin influir sobre otros órganos inervados por él. 2. Muchos reflejos locales en los que participan fibras aferentes sensitivas
Viajan en sentido central por los nervios periféricos hasta los ganglios simpáticos y la médula espinal y suscitan respuestas reflejas del carácter muy localizados. Por ejemplo, el calentamiento de una zona particular de la piel produce una vasodilatación a ese nivel y favorece la sudoración local, mientras que su enfriamiento genera los efectos opuestos. El sistema parasimpático suele producir una respuesta específica localizada. Las funciones del control que cumple el sistema parasimpático son a menudo muy específicas. Por ejemplo, los reflejos cardiovasculares parasimpáticos suelen actuar solo sobre el corazón para aumentar o disminuir la frecuencia de los latidos. En este mismo sentido, existe una frecuencia asociada entre las funciones parasimpáticas muy afines. Por ejemplo, aunque la secreción salival pueda darse con independencia de la secreción gástrica, a menudo también sucede a la vez y muchas veces hay que añadir lo que son las secreciones pancreáticas al mismo tiempo. Otro, igualmente, el reflejo del vaciamiento rectal suele desencadenar el reflejo correspondiente en la vejiga urinaria, lo que se traduce en el vaciamiento simultáneo de ambos órganos. Respuesta de alarma o de estrés en el sistema nervioso simpático. Cuando una gran porción del sistema nervioso simpático descarga a la vez, es decir, se produce una descarga masiva, esto aumenta por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar una actividad muscular vigorosa de muchas formas. 1. Aumento de la presión arterial. 2. Aumento de la fuerza muscular. 3. Aumento de la actividad mental, entre otros aspectos. La suma de todos estos efectos permite una respuesta de alarma o de estrés en el sistema nervioso simpático. Cuando una gran porción del sistema nervioso simpático descarga a la vez, es decir, se produce una descarga masiva, esto aumenta por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar muchas actividades musculares vigorosas de muchas formas. Entre las más destacables están el aumento de la presión arterial, el aumento de la fuerza muscular, aumento de la actividad mental, entre otros aspectos. La suma de todos estos efectos permite que una persona realice una actividad física más extenuante de lo que sería posible en otras condiciones, dado que el estrés mental o físico puede excitar el sistema simpático y muchas veces se dice que el objetivo de este componente consiste en suministrar una activación suplementaria al cuerpo en los estados de estrés que se llama respuesta de estrés simpática. Ahora, la actividad del sistema simpático adquiere una especial intensidad en muchas situaciones emocionales. Por ejemplo, en el estado de ira, que se despierta de forma acusada por la estimulación del hipotálamo. Las señales descienden a través de la formación reticular del tronco del encéfalo y por la médula espinal para generar una descarga simpática masiva. Inmediatamente después sobreviene la mayoría de los fenómenos simpáticos antes mencionados. Esto se denomina reacción de alarma simpática. Ahora les hablaré sobre el control vulvar, pontino y mesencefálico del sistema nervioso autónomo. Muchas regiones neuronales pertenecientes a la formación reticular del tronco del encéfalo y situadas a lo largo de lo que es el trayecto del fascículo solitario en el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, así como en múltiples núcleos especiales, regulan diversas funciones autónomas como lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las secreciones glandulares en el tubo digestivo, el peristaltismo gastrointestinal y el grado de contracción de la vejiga urinaria. En efecto, el corte transversal del tronco del encéfalo por encima de un nivel pontino medio permite mantener lo que es el control basal de la presión arterial sin cambio, pero impide su modulación por lo que son los centros nerviosos superiores como el hipotálamo. Por el contrario, la secreción inmediatamente por debajo del bulbo provoca su descenso hasta unos valores por debajo de la mitad de lo normal. Por último, le hablaré sobre el control de los centros autónomos del tronco del encéfalo por las regiones superiores. Las señales procedentes del hipotálamo e incluso del cerebro tienen la capacidad de influir sobre la actividad de casi todos los centros de control autónomos situados en el tronco del encéfalo. Por ejemplo, la estimulación de las zonas adecuadas, sobre todo en el hipotálamo posterior, pueden activar los centros de control cardiovascular vulvares, con una potencia suficiente para elevar la presión arterial hasta el doble de lo normal. Por lo tanto,
Hasta cierto punto, los centros autónomos del tronco del encéfalo actúan como estaciones de relevo para controlar lo que son las actividades iniciadas en niveles más altos del encéfalo, sobre todo en el hipotálamo. También se señala que en muchas de nuestras respuestas conductuales participan el hipotálamo, las regiones reticulares del tronco del encéfalo y el sistema nervioso autónomo. Para finalizar, en efecto, algunas áreas superiores del encéfalo pueden modificar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, en conjunto o por partes, con la suficiente intensidad como para producir una enfermedad grave con este origen, por ejemplo, la úlcera peptídica gástrica, el estreñimiento, las palpitaciones cardíacas e incluso un infarto de miocardio.